Martes 20, no, 9 de abril, ya creo que sea 23 porque viene Pesaj. Y entonces ya tengo la cabeza en Pesaj y es un martes, el día del Seder en Lambrot. Lunes 22 es la primera noche de Pesaj, donde cada uno espero que tenga su Seder familiar, que tenga la posibilidad de compartir. Y si tienen ganas de la segunda noche, estamos en Lambrot organizando la segunda noche de Pesaj, que puede ser que vengan solos o que vengan con familia, armar una mesa o con amigos. Y está buenísimo, así no se reciben gente 2 días seguidos en casa y le facilitamos todo. La comida es de Schuster, va a estar buena. Así que los que quieran anotarse, vale la pena venir al Seder de Pesaj. Estoy esperando la confirmación de una sorpresa que si se da mientras estamos acá, tengo acá mi chat al lado abierto. Si se llega a confirmar mientras estamos acá, les doy la primicia a ustedes y si no será mañana. Bueno, vamos a comenzar de vuelta con Parashat Shabua, con el texto de nuestra parashá de la semana, que no lo veo. Sí está Julio sin cámara, pero Sí, está. estoy. ¿Cómo se llama? Tasería, Muy bien. tasería, que tiene un significado, por lo menos uno puede ser sembrar. Sí, sí, tiene que ver con Zera, que es semilla o simiente, y vamos a hablar un poquito de eso, y para eso vamos a irnos un viaje a otro lado para después volver. Ustedes saben que cuando el pueblo judío recibió la Torá, que es lo que nosotros nos congrega acá para estudiamos, recibió 2 Torot al precio de una. Nosotros siempre hicimos buen business, buen Geschäft, para los que saben un poquito de Yiddish. Entonces, recibimos una Torá que era escrita y que fue la que se transmitió de Moshe en adelante, y otra Torá que era oral. Esa Torá oral también se transmitió de generación en generación, pero hablada, no escrita. Y esa Torá durante más o menos 1400 años fue pasando de generación en generación en forma hablada. Se llamó siempre Torá oral y se contaba, se transmitía. En el siglo II, ya de nuestra era, el pueblo de Israel estaba en peligro de extinción, de desaparición. ¿Por qué? Por lo que nos pasó siempre, porque algún enemigo nos había conquistado y nos amenazaba en nuestra subsistencia. Y ese enemigo eran los romanos. Entonces, en ese momento, el pueblo judío dijo, vamos a poner por escrito la Torá oral, cosa que no se podía hacer, que era una Torá escrita y otra oral, y la oral iba a ser oral. No se podía escribir, dice la misma Torá oral. Pero como había peligro de que se perdiera, porque había que mantenerla a través del estudio y de mucha gente que se reunía y estudiaba y repetía los textos y la sabían de memoria. Y como eso corría riesgo, decidieron ponerla por escrito. Y así fue como escribieron primero la Mishnah y después la Gemara, y ambas, Mishnah más Gemara, conforman el Talmud. Entonces tenemos una Torah escrita, que es la que venimos leyendo todas las semanas, y una Torah oral que se llama Talmud. No, 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 no. Hay una Torah escrita y una Torah oral. La Torah oral es Mishnah más Gemara, son 2 libros internos para los que conocen las palabras. Entonces tenés 2 Torot, una Torah escrita y una Torah oral. La Torah oral, Mishnah más Gemara, es Talmud, en la oral, no la escrita. Y esa Torah oral, ya te dejo, es lo que los rabinos explicaron y reglamentaron de la Torah escrita. La Torah escrita te dice, poneme Susá, pero no te dice cómo se pone. Los rabinos en el Talmud explicaron, teóricamente recibieron oralmente, que fue transmitido, y explicaron cómo se coloca una mezuzá, que va del lado derecho de la parte. Es toda la reglamentación de la ley. Y la explicación, y las Avi, cuestiones. entonces sería como el decreto reglamentario de la ley, Es la reglamentación de la algo ley, pero no así. solamente eso, es la Ah, reglamentación de la ley, la explicación, la interpretación, discusiones rabínicas de cómo debería ser, pero no ellos la recibieron oralmente de sus maestros, que la recibieron y la recibieron, y teóricamente de Moshe llegó hasta ese momento. Y en ese momento se pone por escrito. Pero como las tradiciones fueron creciendo y multiplicándose,
Un rabino dice, a mí me llegó esta tradición, y a veces esos rabinos dicen, a mí me llegó esta otra tradición. A mí me llegó esta costumbre, otro rabino dice, a mí me llegó otra costumbre. Y así conforma el Talmud. El Talmud está compuesto por 6 libros. Así como la Torá tiene 5, el Talmud tiene 6. ¿Alguien sabe cómo se llama el primer libro del Talmud? Si yo le pregunto el primer libro de la Torá, se me va a decir Bereshit, Génesis. Graim, Muy bien, ¿quién lo dijo? Graim. Muy bien, no, Ernesto. Bien, Ernesto. El primer libro del Talmud, que son 6, se llama Zraim. ¿Y por qué estoy hablando de Zraim, este libro del Talmud, hoy que estamos haciendo para Semillas. Shabúa, Ernesto? Semillas. ¿Y cuál es la relación con la para allá? No sé, no, eso no. Taldría, les dije que viene de la palabra semilla. La El palabra taldría nacimiento, un poco está viene... relacionado con la purificación de la mujer después del nacimiento. No, Julio, no. Es por la palabra semillas. Bueno, es como una semilla, o es, también la semilla se puede dar relacionado con el origen o Pero, no, o en este caso espera, solamente con una cuestión agricultura. espera. El libro del Talmud se llama Zraim, que son semillas. Y como la para allá se llama Tazria, que viene de la misma raíz de la palabra semillas, es que hice la conexión. Ahora, la interpretación de por qué el primer libro se llama Semillas, se las voy a contar ahora, que no tiene todo que ver, o sí, ahora nos veremos, con por qué la para allá se llama Tazria. ¿Qué encontramos en el primer libro del Talmud que se llama Semillas? Todas las leyes de la agricultura. Cuando cosechás, cuando plantás, cuando recoges, qué podés plantar, qué no podés plantar, qué parte dejás sin plantar, qué parte cosechás, qué parte dejás sin cosechar. Todo lo vinculado a la cosecha está en ese libro. Pero como está vinculado a todo lo que vos vas a producir en el campo, el primer tratado, antes de hablar de todo eso, se llama Brajot. El primer tratado de Esdraim se llama Brajot. ¿Qué son Brajot? Parecido. Brajot, ¿qué es Braja? Bendición. Bendiciones. Bendiciones. Muy bien. Bendiciones. O sea, amigos, para que tu trabajo dé fruto, tenés que tener bendición. La bendición es que tu trabajo da frutos. Entonces, en el libro que nos cuentan cómo se producen los frutos del campo en tu cosecha, te dicen, primero, brajot. Primero, bendición. Y después te va a crecer. Y después vas a saber qué hacer con lo que te crezca, qué puedes cortar, qué no puedes cortar, qué puedes comer, qué no puedes comer, cómo se hace. ¿Se entiende? Bien. Ahora vamos a la para allá. En la para allá también habla de tus frutos, pero no habla del campo. Habla de la descendencia, lo que Julio decía. Las semillas o la fertilidad de la que habla la para allá es de tener hijos. Entonces, así como cuando vos trabajás y querés tener los frutos de tu trabajo, cuando amás, querés tener los frutos de tu amor. Y los frutos de tu trabajo tienen que ver con bendiciones que recibas, y los frutos de tu amor también es una bendición que recibís. Y entonces la para allá va a hablarte de la importancia que tiene el momento en el que tu amor provocó frutos. Y que eso siempre lo tomes como una bendición. Y que si es una bendición, va a haber un vínculo con tu amor, con tu pareja, con tu cónyuge, pero también tiene que haber un vínculo con Dios. Así como cuando tenés producción en el campo o en tu trabajo actual,
que hoy no trabajás de agricultor, no sé, hoy haces otra cosa. Bueno, ¿querés que te vaya bien tu trabajo? Necesitas un socio. ¿Querés que te vaya bien en el amor? Necesitas un socio. Una pregunta, no me ves, pero justo. Después del Shema, ¿no hay también como una bendición en la medida que uno cumple, será bendecido de alguna manera con Dios? ¿Viste en el primer párrafo? Sí, sí, en el O sea, en la segundo. segunda En el parte. segundo, no en el primero, en el segundo El párrafo. segundo, en el segundo párrafo, perdón, en el segundo, Sí, que está también relacionado con las bendiciones, en el sentido, si uno cumple las disposiciones de Dios, será bendecido con, digamos, con bienestar. Caso contrario, sería que no sería de alguna manera bendecidos. Es sí, así, ¿no? esto aparece en varios lugares de atrás y como vos dijiste, en el segundo párrafo del Shema es una de las veces que aparece esto que estamos diciendo. Acá Karina dice, necesitamos un socio para todo en la vida. Así es, ustedes eligen la FIP o Dios. Cada uno elegirá el socio que quiere. Yo recomiendo a Dios, que es más barato que la FIP, pero bueno, cada uno. Y además es más efectivo. Pero no, la idea es que la Torá, la Parashá, nos conecta con esto de trabajar para algo que deseas profundamente. Y cuando eso que deseas profundamente es que el fruto del amor se concrete, eso es algo que trabajas con tu pareja, pero también con Dios presente. Y está vinculado a un acto de espiritualidad y de agradecimiento a Dios que va a estar rodeando todo este concepto de la paraya. Lo que pasa es que antes de meternos en qué es lo que la paraya dice concretamente, quiero hablarles de algo que se desprende en todo esto. Porque en épocas donde uno mira, vive y siente el presente, el ahora, lo inmediato, el corto plazo, bajo todo punto de vista, la Torá nos habla de algo que se construye y que se proyecta en el tiempo a muy largo plazo. Muy largo plazo. Porque somos la única especie que cuando tiene una cría implica un compromiso de muchos años hasta que esa cría tenga independencia, autonomía. Toda especie animal de la Tierra, en pocos días, en pocas semanas o a lo sumo en pocos meses, ya está. La cría se fue. Y no hay vínculo continuo y permanente con esa cría, y mucho menos hay vínculo con una generación posterior. O sea, algunas hablamos del abuelazgo, no existe, no hay. Es simplemente corto plazo. Bueno, el ser humano sabe que si va a tener una pareja y va a tener la bendición de Dios de tener un hijo, va a ocuparse. En la antigüedad eran 12, 13 años, aparte de los 9 meses de embarazo. Poner 13, 14 años, hoy eso se estiró un poquito más, qué sé yo, estaremos en 40, 50 años hasta que los hijos tengan independencia. Pero digamos, es una cantidad de años enorme, aunque sean 15 años, es una cosa única en la naturaleza. Entonces, en tiempos donde todo se aceleró, todo es más rápido, vos antes querías comprar algo y tenías que esperar un montón de tiempo. Hoy en tu teléfono haces un clic y lo compraste y te llegó a tu casa al otro día. Vos antes querías irte de viaje a un lugar lejano, te subías a un barco 3 meses hasta que llegaba, no sé cuánto tardaba un viaje en barco. Hoy te subís a un avión, tardás 8 horas y decís qué largo es el viaje, ¿no? Todo se fue acortando. Antes querías cocinar una comida hasta que prendías el fuego, ponías algo arriba del fuego, podían pasar 4 horas. Ahora pones en el microondas, tardás 1 minuto y medio y te querés morir porque tardaste 1 minuto y medio. No, todo se fue acortando, todo es más rápido. Tener un hijo no. Sigue siendo un proceso que lleva un tiempo hasta que puedan embarazarse, un proceso hasta que pueda parir y un proceso mucho más largo hasta que ese hijo pueda tener su independencia. O sea, es
estar dispuesto a mirar el largo plazo. Es estar dispuesto a ver con tranquilidad el futuro. Es sacarte la ansiedad de encima. Y después, el mismo proceso, los que tuvieron la suerte de tener nietos, pueden verlo también proyectado. Entonces, en la parashá aparece un tema inicial, interesante, en donde uno debe empezar a pensar en Dios como un socio en muchas más cosas de la vida. Y como alguien que está cerca tuyo a la hora de pensar, planear, imaginar un futuro y pedir su acompañamiento y su brajá, su bendición en todo ese proceso. Lo segundo, pegadito a esto que se desprende, es que los proyectos importantes en la vida hay que verlos desde más chiquititos hasta que se realizan en forma inmensa y completa. O sea, el parir es una metáfora de muchas cosas. A veces la gente no tiene la posibilidad de ver esto que estoy empezando a hacer ahora que es muy chiquito. ¿Es algo que va a terminar en un proyecto importante? Bueno, hay que poder visualizar eso. El tener un hijo es un ejemplo, pero uno puede ver eso en millones de cosas. O sea, a veces uno ve una pequeña primera acción de un proyecto y si vos no lo visualizás y no lo ves y no lo podés imaginar a futuro, quizás perdés la fuerza y la pasión para empezarlo. Decís, bueno, tanto esfuerzo para esto. Bueno, pero esto que hoy es algo chiquitito, si lo cuido, si lo alimento, si lo protejo, si lo trabajo, va a llegar a ser algo mucho más grande. Y eso, en general, es lo que más nos permite a todos tener la fuerza de concretar proyectos. Y hay gente que es tan ansiosa y quiere ver resultados ya, que tira proyectos a la basura, que descarta sueños y descarta emprendimientos porque le parece que no van a llegar a ningún lado. Y a veces hay que tener la visión de eso que hoy es chiquito para que lo vean desarrollado y concretado. No sé si les pasa, pero cada una de las personas tenemos inteligencias distintas, todos. Y hay gente que tiene algo que se llama inteligencia espacial. Entonces, ve un lugar y yo veo una ruina o un baldío y alguien ve un edificio o un puente o un camino. Y yo digo, no, acá no. Y alguien tiene que tener la capacidad de decir, acá, si hacemos esto, hay un edificio. Pero espera, son 5 años. O sea, desde que visualizás un terreno hasta que lo lográs comprar, hasta que lográs el permiso, hasta que lográs, son años. Y después la constructora que haces el pozo, que nada, años y años. Entonces, quien es ansioso y quiere resultados ya y verlo ahora, no puede. Acá dice que la gente joven puede tener proyectos y la gente mayor debe tener proyectos. Deben tener proyectos. Todos debemos tener proyectos. Todos. Y cuando, acuérdense siempre la historia del algarrobo. A veces el proyecto es para que lo vean otras generaciones. Tal vez no yo, pero así como cuando yo vine a este mundo había cosas hechas que yo no hice y disfruté de cosas que yo no trabajé, y bueno, dejaré cosas que empezaré y disfrutarán otras generaciones después que vengan de mí, como yo tuve la suerte de disfrutar algunas cosas que vinieron antes que yo. Yo disfruto hace muchos años de un país con inflación que yo no construí. Y la disfruto, y bueno, otro disfrutará lo que yo deje dentro de algún año. Bueno, exactamente. Bueno, entonces, dicho esto, de la idea de alumbramiento, que yo les recuerdo una frase que ya varias veces vimos, pero para que sepan, en el Talmud, en la Mishnah, dice, Miu Jajam, ¿quién es el sabio? Arroe etanolad. Miu Jajam, ¿quién es sabio? Arroe, el que ve, etanolad, lo que está por nacer. Digamos, hay que ser muy sabio para ver una semilla e imaginarse lo que va a salir de ahí. Proyectos de los nietos, por ejemplo. O cualquier cosa, vos te encontrás con alguien
y entablas una conversación y dice, acá hay una pareja en potencia, o acá hay una sociedad en potencia, o acá hay una amistad en potencia. Entonces, poder ver que esa persona es un amigo en potencia y trabajar para que llegue ese momento, o ves, acá a poner el tipo de Ben Gurión, vi ahí al pasar de Cari, me imagino, el que dice, acá hay un Estado judío en potencia, acá hay la posibilidad de construir un Estado judío, que habrá dicho Ben Gurión cuando llegó a Palestina, es una sabiduría tremenda. Y así con cada cosa, ¿no? Eso se llama visión y eso en el judaísmo se llama jochma, sabiduría. Poder ver lo que todavía no se ve, pero está naciendo, está empezando, es una semilla que está a punto de brotar. Y esa es la otra idea que quería acá. Julio dice, Herzl es otro de estos hombres sabios que pudo ver lo que todavía no había nacido, pero está por gestarse. Bueno, el segundo punto que quería tocar hoy, que también es como muy central, habla del alumbramiento. Entonces, como el texto de la Torá habla del alumbramiento, ¿cómo enfrentarnos hoy a ¿cómo se llama esto? La vida, la búsqueda de vida. La vida es un misterio. La vida humana es un misterio. Y tenemos que buscar enfrentarnos a la vida humana como si fuera un misterio. Y el enfrentarse a algo misterioso es lo que te da la posibilidad de enfrentarte con espiritualidad. Porque si no te enfrentas con ciencia. Si la vida es ciencia, todo lo que te importa es, bueno, a ver qué es la vida. No, es el conjunto de dos átomos, que una molécula que se... No tengo idea, dije qué cosa. Uno hace una descripción científica de lo que es la vida. O uno puede decir, wow, la vida humana, wow, me asombra, me sorprende, me conmueve, me emociona, y entonces la abordo con misterio. Y cuando lo hago con misterio, lo hago con espiritualidad, que es lo que acompaña habitualmente ese misterio. Y el judaísmo, frente al misterio y a la espiritualidad, no cuando tenés soberbia y control y dominio, sino frente al misterio, crea un ritual. El ritual es la manera judía de decir, wow, esto que tengo frente a mí es tremendo. Esto no sé cómo explicarlo, pero me maravilla, me asombra. Es como, a ver, si un hombre y una mujer se aman profundamente y quieren pasar por un casamiento, quieren hacer una jupa, uno puede decir, bueno, sí, la química que se produce en el encuentro entre ellos dos le va a durar 1 año y 8 meses, que es el tipo promedio que dura la química. Eso es una etapa de enamoramiento, que van a estar medio tarados, uno mirándose al otro y se van a poner contentos. Y después de eso empieza la rutina, se termina el amor, así que ahora aprovechen este año de 8 meses que después se termina. O sea, uno puede agarrar una mirada científica del amor y decir, o uno puede decir, wow. De los 9.000 millones de personas que tiene este mundo, de los 9.000 millones de personas que tiene el mundo, 2 se cruzaron, se encontraron, se miraron, se gustaron, se descubrieron y quieren compartir la vida. ¡Wow! Y quieren formar una familia y, increíble, se ponen más contentos de ver al otro contento que a uno mismo. ¿Qué es eso? Es una cosa maravillosa. Bueno, como hay un asombro y hay una sorpresa y no hay una omnipotencia que yo lo controlo, lo domino, lo explico, sino que me asombra, hay un ritual. Y hacemos, espera, hay un ritual y hacemos una jupá. Y la jupá es la respuesta judía al asombro del amor. De que 2 personas, wow, quieren compartir la vida, cuando cada uno piensa en uno solo, todos son egoístas, son todos una carrera individualista, wow, estos 2 quieren compartir la vida, frente al asombro, un ritual. El ritual, la jupá. Perdón, ahora sí. Y ves que formaste una familia, y esto lo hicimos nosotros. Y acá Ana, que tiene muchos años de casada, no de vida, porque es jovencita, pero tiene muchos años de casada, dice que encima después de muchos años, te mirás para atrás y decís, wow, mirá, esta familia la construimos nosotros. Y eso también te genera asombro, y por eso después hay rituales para seguir haciendo esto mismo. Por ejemplo, ellos se volvieron a casar.
Después de 30 años, hicimos otro casamiento. Yo tuve la suerte de estar en el segundo. Al primero no me invitaron, no sé por qué, pero estuve en el segundo cuando festejaron sus 30 años de casados. Entonces, el nacimiento es un asombro, es la fascinación por la vida y aparece un ritual. Y en la Torá ese ritual es llevar una ofrenda, un animalito, que era el camino de la antigüedad. Vos en la antigüedad es un ritual y llevabas un animalito. Lo que pasa es que vos llevas un animalito para diferentes cosas. Llevas un animalito para agradecer, llevas un animalito para hacer un pacto de paz, o llevas un animalito porque te habías cometido un error y querías repararlo. Y todo era llevar un animalito. Entonces los rabinos se preguntan, a ver acá, cuando hay un parto y un nacimiento, ¿llevas un animalito para pedir perdón por algún error o para agradecer o para pedir? ¿Para qué llevas el animalito? Entonces algún rabino se imaginó, dijo, y bueno, capaz que para pedir perdón. ¿Por qué? Y entonces el rabino dice, mira, seguramente la madre para parir le dolió. No sé, yo no pasé por eso, capaz que algunos de ustedes saben. Y sí, lo escuché también. Cuando pasó con esos dolores, ¿y qué hace uno cuando tiene muchos dolores? Sí. No quiero decirlo, porque queda grabado. Pero ustedes me entendieron, ¿no? Insultás, decís palabrotas. Incluso me tocó escuchar alguna vez que alguien dijo en ese momento, de mucho dolor en el parto, nunca más. A mí no me enganchan nunca más. No vuelvo a pasar por esto nunca más. Bueno, como dijiste, no sé, si alguna vez corriste una maratón antes de llegar, capaz que dijiste lo mismo, o si hiciste un proyecto que te llevó mucho esfuerzo y trabajo y después de muchos sacrificios, y no, nunca más me meto en una cosa así, y a los 2 años te metiste de vuelta en otro proyecto, en otro trabajo, en otra maratón o en otro parto. Depende con qué situación estés, metete un parto, metete una maratón, no sé, no todo junto. Pero es como que lo que el rabino nos quiso enseñar es que en los momentos de mucha emocionalidad, lo que decís lo tenés que después anular porque no tiene sentido. Entonces, nunca digas nada importante en momentos de mucha emocionalidad, pero si lo dijiste, después anulalo. Si vos estás en un momento de mucho enojo, de mucha bronca, de mucho cansancio, de mucho dolor físico, de mucho agotamiento, de mucha presión, no digas nada. Vas a meter la pata, vas a decir cualquier cosa. No es momento. Dicho las familias que tenemos todavía conocimiento que no tienen los familiares queridos, ¿qué habrán dicho ¿Pero de quiénes hablas? No de, entiendo. de los martirizados y secuestrados por Hamas? Bueno, también, pero pensemos cada uno de nosotros en nuestra vida. ¿Qué decís vos? Acordate de la última vez que dijiste algún exabrupto porque estabas en un momento de mucha presión, de mucho dolor, de mucha asfixia. Bueno, te puede pasar. Y a veces uno dice cosas que en el momento siente un alivio por decirlas. Y vos mandás un insulto y te sentís como aliviado en el momento, ¿no? Y después decís, está bien que dije esto. Entonces, tiene que haber una reconciliación posible posterior. Y la Torá nos deja en claro que eso puede pasar. Te puede pasar que pasar por una situación de mucho dolor, de mucho estrés, de mucha presión, te genera una respuesta que después más tranquilo. Entonces, lo que dice para mí este rabino que interpreta esto es, entiende la naturaleza humana. Hay momentos de nuestra vida que decimos cosas que no son de verdad. Y así como te pasa en una situación de esas, también te puede pasar discutiendo con tu cónyuge, o con tu hijo, o con tu papá, o con tu hermano, o con tu mamá. Estás en un momento de enojo, venís muy, muy cargado, te hacen un planteo, no es el momento, no es la manera, y lo mandás a... Obviamente que hay que siempre tratar de no hacerlo, pero si lo hiciste, hay que entender que es parte de la naturaleza humana, que puede pasar, pero no es, sorry, repará. Hay un sacrificio, hay un animalito que tienes que llevar. Uno tiene que reparar eso que hizo malo, pero hay que entendernos. ¿Es humano que nos pase eso? Sí. La Torá lo prevé, te puede pasar.
No hay que alimentarlo, entonces, hagámoslo libremente, te puede pasar. Otro rabino se imagina, no es que hay que llevar un sacrificio por algo malo que hiciste. Hay que llevar un sacrificio porque el parto te conecta con la mortalidad del ser humano, con la finitud. Hay nacimiento, hay muerte. La espiritualidad es eterna. Cuando uno está en el campo de la espiritualidad, es para siempre. Vos estás en un servicio espiritual y pensás en el paraíso y el infinito. Pero la vida, la muerte es finita, es pasajera. Entonces hay una conexión con algo pasajero. Y entonces hay que volver a recuperar la espiritualidad. Entonces, después de un acto pasajero, volvés a pensar en algo espiritual. Y así fueron rabinos explicando por qué había que llevar algo de todo esto. Una razón más que da alguno dice, en un parto una mamá pierde mucha sangre. Y la sangre que sale del cuerpo, el dolor de parto, todo, también te genera toda una situación que te conecta con pensamientos negativos. Hay que volver a conectarse con pensamientos positivos. No importa, lo que yo les quiero decir algo con esto es, alguien me tiene que ayudar, tenemos acá algunos que son medio médicos, alguien me tiene que ayudar con lo que voy a decir ahora. ¿Cómo se llama el estudio que cuando te miden el corazón te hacen correr en una cinta o andar en una bicicleta? Ergometría, gracias. ¿Qué es la ergometría? ¿Quién me explica cómo funciona? ¿Qué es lo que te mide? Es una prueba de esfuerzo, pero contame cómo funciona. Actividad física y te van controlando la actividad cardíaca. ¿Qué es lo que miden? Es un electrocardiograma para ver si hay alguna alteración. ¿Pero qué es lo que miden? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo? No. A mí me dijeron otra cosa, a ver si me mintieron. A mí me dijeron que lo que mide es la capacidad de recuperación después de la presión. O sea, vos corres, te sube el ritmo cardíaco, no sé cómo llamarlo, y después tiene que volver a su lugar. Y que lo importante es que tengas recuperación. O sea, que después del ejercicio, bueno, así es la vida, amigos. Todos vamos a tener momentos de mucha presión, de pérdida de sangre, de dolores, igual que un parto. A veces para alumbrar algo bueno y a veces por algo malo. Todos vamos a pasar situaciones en donde estemos expuestos a una pérdida de sangre, de esperanza, de sueño, de proyecto, de vida. De mala sangre. O de mala sangre. Pero después la salud está cuando podés recuperar tu nivel espiritual. Y eso es lo que busca el ritual posterior al parto. Vos tenés que reconciliarte con tu nueva situación y volver a recuperar tu equilibrio. Si lo dijéramos en términos de Susana viajó a Israel y estuvo en un viaje donde seguramente las emociones estuvieron muy arriba, muy, muy, muy revuelta. Ese corazón, esa cabeza, ese alma. Fue una vivencia. Ahora, cuando uno regresa, y lo digo en términos personales, pero me pasó lo mismo cuando volví después de haber estado allá después del 7 de octubre, uno tiene que volver a encontrar una recuperación, tenés que volver a un estado que perdiste, porque no se puede vivir en ese estado de emoción violenta, de emoción intensa, de emoción fuerte. Entonces, es el ritual, así como es un ritual para descubrir el asombro y valorar el asombro, también hay un ritual para recuperar ese lugar, esa tranquilidad, esa paz. Es fundamental vivir recuperando tu equilibrio. Y a todos nos va a pasar, algunos un poco más fuerte, a otros menos, pero a todos nos pasan cosas que nos sacan de nuestro equilibrio y de nuestro eje. El ritual nos ayuda a volver a ese punto. Ana. La madre, después del sufrimiento, del fruto que tiene, de los brazos y sonríe. Acá dice que después de un parto muy doloroso, de mucha fuerza, de mucho esfuerzo, la mamá toma al bebé en sus manos, lo mira, le sonríe y ya se olvidó de todo el dolor y llama profundamente y ya está dispuesta a tener otro más. ¿Rosalía? Yo quería decir que la experiencia que tengo de relato de uno de mis hijos que vive hace 34 años en Israel
y que se dedica a la música con su mujer también es bailarina. Y lentamente, a pesar del gran esfuerzo y sufrimiento de quedarse lívidos en su casa durante muchas semanas y meses, ellos volvieron a reiniciar la actividad de su trabajo, pero también de su bienestar, porque disfrutan. Acá no te pueden escuchar de algo tan largo, pero contó alguna experiencia de su hijo y su nuera que viven en Israel, cómo se quedaron paralizados post 7 de octubre y cómo de a poquito pudieron empezar de vuelta a recuperar esa vida y a volver. Parte de nuestro gran objetivo en la vida es saber que queremos vivir en equilibrio, que va a haber cosas que nos saquen tremendamente de esa situación y que el ritual judío y nuestra sabiduría nos tienen que ayudar a volver y recuperar. Y que a medida que lo vamos haciendo, nos damos cuenta que estamos sanos. Así como la ergometría nos arroja que estamos sanos si fuimos capaces de volver a ese mismo ritmo que teníamos antes de haber corrido o habernos subido a la bicicleta, la vida es volver a recuperar eso. A veces lo que nos pasó es sencillo y se recupera en poco tiempo. A veces lo que nos pasó es muy duro y lleva más tiempo. Pero ¿saben qué? Si te pasó algo chiquito y te lleva mucho tiempo recuperar la calma, pensá que algo más profundo te está pasando. Y si te pasa algo muy grave y la calma vuelve en muy poco tiempo, sabé que en algún momento te va a volver a atacar porque no lo superaste. Todo tiene un tiempo de duelo. Todo dolor, toda pérdida tiene un tiempo de duelo. Tiene que ser ese periodo acorde a lo que te pasó. Abeilut. Abel es este duelo. Abeilut es el duelo. La Abeilut. Bueno, el otro concepto que surge en nuestra para allá, y ya me estoy quedando con poco tiempo, pero unas cosas más quiero ver, es la idea de Tamé y Taoro. Tamé y Taoro. A algunos les gustan las palabras en hebreo y otros no. Cuando digo algo en hebreo lo explico en castellano, no se preocupen, pero a algunos les gusta que escuchar de vez en cuando alguna cosa en hebreo. Tamé es impuro, Taor es puro. Pureza e impureza. Son dos conceptos en la tradición judía importantes, pero mal traducidos o interpretados. No es limpio y sucio, no es bueno y malo, ese es malo, es un mosquito, es malo. Es puro o impuro. ¿Y qué significa puro o impuro en la Torá? Muy sencillo. ¿Estás puro? Puedes entrar al templo o al Mishkan. ¿Estás impuro? No puedes entrar. Nada más. Y si estás puro, entras. Y estás impuro, haces un ritual, recuperas la pureza y entras. Eso es lo que significa. A veces la gente le está leyendo la Torá en castellano y dice, no, porque entonces la mujer quedó con impureza y dice, está sucia, está manchada, la arruinó. No pasa nada. Es un estado que no te permite directamente entrar al templo. Tienes que pasar por un ritual previo, que antiguamente una opción era la mikve, igual que hoy. Y entonces, ¿por qué? Porque para entrar tenés que tener conexión con la vida y aptitud espiritual. Y hay situaciones que te sacan de esa sintonía y antes de entrar, mejor recuperarla. A ver, yo a veces se los digo a la gente que viene al templo y no me da mucho resultado, pero les cuento. Ponele que vos vengas al Ambrot un viernes a la noche. Y lo que les voy a decir ahora es todo fantasía, no existe. Entonces salí de tu trabajo, que es en Capital, ponele 6:30 de la tarde, y decís, me voy al Ambrot. Y trabajás en Carlos Pellegrini y Corrientes. Te subiste al auto, te comiste un tráfico, porque el viernes a las 7 de la tarde vuelve todo el mundo en auto en Capital, entonces en lugar de viajar de allá a acá, que en un domingo a la mañana lo haces en 20 minutos, le pusiste 58 minutos. Y ya estás llegando tarde, y cuando llegaste, después de todo el tráfico y todos los embotellamientos, y el tiempo que estuviste parado y qué sé yo, no hay donde estacionar. Y vos llegabas con la lengua afuera, que está por empezar el servicio, y estoy justo en el tiempo, y no hay, y das 3, 4 vueltas a la manzana, y terminas estacionando a 2 cuadras y media. Y, entonces, ¿cómo entraste al templo del Ampro? Con la peor onda, con la peor energía. Flaco, andá a la micve, después volvés. O sea,
es muy difícil que ese servicio lo disfrutes. Es muy difícil, salvo que tengas un trabajo espiritual y vengas meditando mientras manejás. O sea, que vengas tranquilo y sepas que va a haber mucho tráfico y sepas que te va a estar estacionado. Entonces, vos llegás con todo ese proceso hecho y cuando llegás, estás tranquilo porque ahora, si no sos un maestro zen, o sea, la mayoría de nosotros, es muy difícil. Entrar desencajado a algo te hace no disfrutarlo. Entonces, cuando uno quiere disfrutar a dónde va, tómense el tiempo, planifiquen previamente, háganlo con el tiempo necesario. Porque lo que se acaba de contar de un Kabbalah Shabbat era para que nos riamos un poco, porque creo que todos habremos pasado alguna vez por venir a Lambert y no tener que estacionar y muchos otros. Pero si vas a un cumpleaños de un ser querido, si vas a un casamiento de un ser querido, sabés que si vas con el tiempo justo y calculaste todo como demasiado exacto y algo te sale mal, vas a llegar de mal humor y te arruinaste un acontecimiento único. Entonces, acordate, tamé y tabor, no vayas tamer, no vayas impuro. Anda tabor, anda puro. Y todo lo que te conecte con impurezas, que en la antigüedad era el contacto con la sangre, el contacto con la muerte, había cosas que te conectaban con impurezas. Bueno, sabe hoy cuáles son las impurezas de tu vida. ¿A vos qué te hace estar de mal humor? ¿Qué es una impureza? El retraso al tráfico, el, eh, el llegar tarde a un lugar, el costo de una entrada. O sea, qué te pone de mal humor? Tenés que saber qué te saca de tu pureza y trabajar para no contaminar los momentos importantes de tu vida con esas impurezas. Y por eso la mikve funciona bárbaro. A veces uno está con impurezas porque está con la cabeza pensando en la inflación, en el dólar, en el fin de mes, en las cuentas, y dice, estoy de mal humor". Y estás con eso cargado, y entonces cuando vas a un lugar o vas a un ritual o una invitación o un festejo, una celebración, estás de mal humor y te justificás y tenés razón. ¿Qué querés si mi jefe no me aumentó? ¿O qué querés si no llego a fin de mes? ¿O qué querés si Milei, escuchaste lo que dijo Milei? Pero no se trata de tener razón. Se trata de estar en pureza, en tener la pureza para poder disfrutar de lo que vas a hacer. Entonces, si te enganchaste mucho con problemas que no son a solucionar en lo que vas a hacer ahora, bueno, hacete un baño de inmersión, tírate unas sales marinas, hacete un baño que te ayude y después hacer lo que tenés que hacer con la pureza necesaria. Y eso es lo que nos enseña el concepto de Tamei Tabor hoy, en esta época. Y me quedan 5 minutos y voy a elegir un último tema. Tenía 2, pero voy a elegir uno solo. El final de la parasha aparece el concepto de Brit Milá, como apareció en el nacimiento. Al final no, pero como apareció el tema, perdón, no es al final, pero como apareció el tema del nacimiento y que podés nacer un varón o puede ser una nena, cuando nace un varón hay un Brit Milá, un pacto de la circuncisión. Y como ya lo vimos en algunos ambientes, en algunas clases y que yo, traté de buscar algo que no hayamos visto, o que yo no recuerde que hayamos visto en una clase de la nuestra. Entonces encontré algo que me pareció distinto para compartir. Ayer tuvimos clase de Halajá y hablamos de lo que es la Halajá, de la judía, hablamos de Kashrut y qué sé yo, y yo les decía que una de las esencias de la ley judía es trabajar en nuestras restricciones. Que el judaísmo busca lograr en vos que tengas una buena vida, y una buena vida se consigue no cuando te das todos los gustos, sino cuando aprendes a convivir con ciertas restricciones. Que si vos querés vivir dándote todos los gustos, no vas a ser feliz. Primero porque siempre vas a querer más, y siempre hay más, y nunca vas a estar contento, no vas a estar satisfecho, y siempre vas a querer más, y más, y más. Entonces, entras en un círculo que no termina nunca más. Y además, porque darte todos los gustos, en lugar de darte felicidad, te va a dar saturación, enfermedad, intoxicación. Pensar en el rubro que vos quieras y siempre va a estar mal. Si vos comés todo lo que te da ganas de comer, te vas a enfermar, te vas a intoxicar. Si vos te comprás todo lo que te gustaría comprar, te vas a fundir, no vas a tener dónde poner las cosas, no vas a disfrutar nada. Si vos
estás con las personas sexualmente con las que tenés ganas de estar, te va a ir mal, porque se te va a pudrir todo, se van a enojar. Siempre lo que haces al exceso te va a ir mal. Entonces, algún exégeta, algún interpretador atrás dice que el Brit Milá es un pacto que haces en tu órgano sexual y le quitas algo, le sacás algo, para acordarte que en todos los aspectos de tu vida, inclusive en el sexo y en el amor, hay restricciones. Y que no todo se puede, que no todo vale y que no hay que vivir brindándole satisfacción a esa parte de tu cuerpo. Según Freud, ese era el motor del ser humano. Todo lo que hacemos es para satisfacer a ese muchacho, a ese amigo. Y dice, para satisfacer a esa parte. Entonces, el Brit Milá es, no, tenés que santificarlo, no satisfacerlo. Tenés que distinguirlo, tenés que hacerle una brajá, un pacto, y el pacto con Dios en ese lugar es monoteísmo, es monogamia, es exclusividad, es fidelidad. Ese es el pacto que vos haces con esa parte de tu cuerpo. Es un pacto de lealtad a alguien. Así como a Dios, y Dios te pide que no lo engañes con otros dioses, no tengas otros dioses, lo mismo con el compromiso que vos asumas con la persona que vos asumiste el compromiso. Y que ese compromiso sea un compromiso de lealtad. Y que santifiques esa relación. Y que entiendas que no es satisfacer a el miembro, sino al encuentro con el otro. A la relación con el otro. Como con Dios, al vínculo con el otro. Y entonces, por eso hacemos un pacto, una circuncisión, y recordamos eso con Dios. Les quería cerrar con esto, hay una idea muy fuerte con esto, con un profeta. El pueblo judío tiene varios profetas, cada uno tiene una época distinta. Bueno, hay un profeta que se llamó Osea, que en seminario había chistes malos. Cuando yo iba al seminario había chistes muy malos. Y decían que Osea era el profeta más grasa. Osea, bueno, nada. Chistes de seminario, discúlpenme, eran los chistes que en aquel momento se hacían. Entonces Osea dijo que era jugador de fútbol, Osea tiene que hacer algo muy complicado y Dios le pide, porque el pueblo en ese momento había abandonado a Dios y estaba con otros dioses y había hecho un culto a otros dioses. Entonces Dios le dice a Osea que se case con una prostituta para que el profeta pueda experimentar en carne propia lo que el pueblo le está haciendo a Dios. Para que el profeta pueda sentir que se casa con alguien donde él le da un compromiso a ese alguien y ese alguien no tiene esa misma relación con esa persona, sino que está con muchas otras personas al mismo tiempo por interés, por ganancia. Bueno, lo que le dice Dios a Osea con eso es, mi pueblo me está haciendo eso. Yo construí un pacto con mi pueblo y quería tener una relación especial con ese pueblo y ellos se prostituyeron frente a otros dioses. Entonces, para cerrar el encuentro de hoy, quería invitarlos a pensar en qué aspectos de su vida, si es que hay alguno, sienten que tienen que recuperar la noción de pacto. En dónde sienten que tal vez abandonaron cierta lealtad hacia otras personas y necesitan repensarlo. El Brit Milá nos recuerda que tenemos pactos de lealtad con cónyuges, con amigos, con padres, con hijos, con proyectos, con sueños y con nosotros mismos. No nos prostituyamos en ninguno de los aspectos de nuestra vida. Y si en algún momento nos alejamos y cambiamos prioridades por conveniencia y faltamos a nuestro compromiso por beneficio personal, recordemos nuestro pacto y tratemos de volver a ese camino. Bueno, gracias por acompañar en este recorrido. Hay algunos chats que no vi, perdón, a ver, dice algo. Me hace acordar vincular, se lo vimos. De hecho, hay más mitos negativas de no hacer que positivas. Perfecto, Andy.
Bueno, genial. Gracias, cerramos. Acuérdense que en 2 semanas, ser de pesaje, anótense, no falten, que va a estar bueno. Nos vemos el viernes. Buena semana. Chao. Jodes Tov. Hoy Chao. empezó un Jodes nuevo por Israel. Chau, chau. Chao, chao.